El Evangelio de Mateo. Voy a leer una introducción al Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Es el puente que une al Nuevo con el Antiguo Testamento. Mateo fue un judío. Su nombre significa regalo del Señor. Mateo, antes de conocer al Señor Jesús, era un publicano, un cobrador de impuestos que trabajaba para Roma, un contratista que oprimía al pueblo judío y los obligaba a pagar los impuestos al Imperio Romano. Por eso era un hombre odiado por el pueblo de Israel. Cuando Mateo fue llamado por el Señor Jesús en los días de su ministerio, renunció sin dudar a su oficio de publicano, cobrador de impuestos, y se entregó por completo al Señor Jesús, al servicio de su obra. Mateo se enfoca en presentar al Señor Jesús ante los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito al pueblo de Israel, a sus connacionales, a sus compatriotas. Presenta Mateo en su Evangelio a Jesucristo ante los judíos como el león de la tribu de Judá, como el rey ideal, el rey esperado, el rey prometido, el rey Mesías, el ungido de Dios que venía a este mundo. Mateo se enfoca en presentar el magisterio del Señor Jesús, sus enseñanzas, presentarlo como el maestro de Israel por excelencia. Mateo el evangelista dice que en Jesucristo se cumplen las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Mateo también se preocupa por presentarle a los judíos a Jesús de Nazaret como superior a Adán, a Abraham, a los profetas, a los patriarcas. Lo presenta aún como superior al rey David, que era un hombre muy admirado, muy respetado, muy querido por los judíos, pues había sido el mejor rey que los judíos habían tenido en toda su historia. Mateo es el único que emplea la palabra iglesia en su evangelio en dos ocasiones, en el capítulo 16 y en el capítulo 18. El libro de Mateo fue escrito alrededor del año 60. El tema central del libro de Mateo es: Jesucristo es el rey de los judíos. Mateo entonces era un economista, un hombre nacionalista, muy amante de su pueblo, muy dedicado a su nación, según se destaca en el Evangelio. Fue un apóstol, uno de los 12 que el Señor Jesús escogió y comisionó. Mateo se enfocó en lo que dijo el Señor Jesús. Se enfocó en presentar a Jesús como el rey Mesías, el hijo de David. Mateo es el evangelista que tiene más citas del Antiguo Testamento que cualquier otro evangelio de los 4 que hay: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues tiene 130 citas del Antiguo Testamento confirmando que en Jesucristo se cumplen las profecías mesiánicas. Mateo es la unión entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Mateo usa la palabra reino de los cielos 32 veces, reino de Dios 5 veces, hijo de David 9 veces, la palabra iglesia en 2 veces, rey 19 veces, reino 54 veces, reina o reinar 1 vez. De modo que, comprobado pues que el Evangelio de Mateo es presentar al Señor Jesús como el rey de Israel, el rey de los judíos. En el tema, en el estilo literario de Mateo, él presenta un paralelo entre Jesús y Moisés y resalta
que el Señor Jesús es superior a Moisés. Mateo tiene unos sermones largos, unos temas largos del Señor Jesús, donde él daba sus parábolas, donde ilustraba sus enseñanzas, donde predicaba largamente. En el Evangelio de Mateo se presenta entonces al Señor Jesús como la esperanza de Israel, como el Mesías prometido. Y el interés de él es que su pueblo, los judíos, conozcan al Señor Jesús y lo reconozcan como su Rey y su Salvador.